Bueno, yo les vengo a hablar hoy de clustering. No sé si alguno ha trabajado ya con clustering. ¿No? Ni idea. Yo vengo también de Huge. Yo soy allá, empecé como frontend, después ya soy full stack, pues trabajo como backend y frontend, pues de todero, lo que toque. Y voy a pasar aquí a presentarme. Ah, bueno, para eso tengo esto. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy un web engineer en Huge. Hasta este semestre soy estudiante de doctorado. Lo abandoné por otras razones, las podemos conversar si quieren, pues afuera. También soy profesor en la Universidad de Antioquia, justamente de muchos de los temas que hemos tocado acá, de inteligencia computacional, donde vemos clustering, redes neuronales, lógica difusa. Entonces, me gusta mucho enseñar, por eso doy estas charlas. También soy desde hace 4 meses coorganizador de Python Medellín. Entonces, cuando alguien esté animado y vaya a ir a Medellín y quiera dar una charla, me contactan, la programamos y cool. En todo momento estamos buscando speakers. ¿Qué más? Yo creo que ya vamos entonces a lo que es la presentación. La agenda es, voy a hacer una introducción. Yo sé que ya han hablado mucho de Machine Learning acá. Yo sé que ya están mamados de escuchar la misma introducción de qué es Machine Learning y todo. Entonces la vamos a hacer rápido. Inclusive me han ayudado mucho todos los speakers porque han contextualizado todos los temas, entonces es mucho más fácil hablar. Inclusive pues le pido otro aplauso para los organizadores que si se dan cuenta, si se dan cuenta, si se dan cuenta, organizaron estas charlas de manera que ustedes quedaran con un full scope, bueno, con un gran scope de lo que es Machine Learning, de lo que es manejo de datos y de lo que es Python. Entonces me parece que como quedaron las charlas, quedaron muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de Machine Learning, qué es el clustering, cuál es el propósito, por qué y cuándo yo debo utilizar clustering, no es para todos los casos, qué approaches, qué enfoques se utilizan en clustering y al final vamos a mirar un poquito de cómo se valida. Ya hablé quién soy yo. Introducción. ¿Quién conoce la diferencia entre lo que es inteligencia artificial, Machine Learning y Soft Computing? ¿Alguna idea? ¿Se confunden? Total. Si ustedes la buscan en internet es difícil encontrar la diferencia entre las tres. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es la diferencia entre las tres. Inteligencia artificial se enfoca, sin importar si es un algoritmo o no, en estudiar cómo se crea un agente inteligente. Y cuando hablo de un agente inteligente es de hablar cómo creo una máquina, un algoritmo o algo que sea capaz de razonar como nosotros, que sea capaz de tomar las decisiones como nosotros. Ya llega el área de soft computing, donde coge un poquito de los conceptos de inteligencia artificial y trata de resolver problemas que tienen incertidumbre o problemas que se deben de resolver de manera heurística. Entonces ahí es donde llegan los algoritmos genéticos, donde llega la lógica difusa y se combina también un poquito con lo que es redes neuronales, porque hay redes neuronales que se pueden entrenar solitas para ser controladores. Se combina también con clustering porque llegamos a lo que es lógica difusa y grados de pertenencia hacia las cosas. Entonces hay clustering con grados de pertenencia, puedo saber qué grupos son parecidos entre sí. Entonces por eso se combinan todas y como que uno ya no sabe qué es qué. Y está lo que es el Machine Learning, que es simplemente yo tengo datos y sin los datos no puedo hacer nada. Tengo datos y con ellos trabajo. Y entonces lo que busca es que la máquina reproduzca a partir de esos datos. Aquí nos vamos a enfocar en Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning en realidad? O cómo yo lo veo, cómo se podría resumir. Aquí tengo un problemita de clasificación, donde yo quiero que la máquina me reproduzca entre perros y gatos. Entonces, como es Machine Learning, lo que necesito son datos. Entonces, llego y genero una biblioteca de datos de perros y gatos. Utilizo esos datos para generar un entrenamiento. Con ese entrenamiento genero un modelo y ya cuando me llegue un nuevo dato,
Entonces yo digo, es perro, gato. Eso yo creo que ya quedó claro acá, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué es? Que yo llego, estoy hablando de un enfoque clásico, ya sé que ya hablaron de Deep Learning, que digamos cambia un poquito el paradigma, pero desde el enfoque clásico, ¿qué es Machine Learning? Tengo algo del mundo real y llego y lo convierto a características que yo extraigo para representar ese mundo real. Entonces, las imágenes de perros y gatos, yo llego y las convierto en realidad a un punto en el espacio. Y después, a través de un algoritmo de Machine Learning, en este caso, por ejemplo, clasificación, con lo que resultamos es ajustando una curva. Y a partir de la curva ya es, digamos, mi modelo. Entonces, con ese modelo, ya cuando me llegue un nuevo gatico, entonces si ese gatico cae en esta parte de la región, entonces la máquina dice, ah, es que es un perro o es que es un gato. Así se puede resumir. Yo llego y convierto el mundo real en distribuciones de puntos, en nubes de puntos. No es que estos sean los únicos dos enfoques del Machine Learning, pero son los más notorios. Es el enfoque supervisado y el enfoque no supervisado. El supervisado es cuando yo tengo unas etiquetas y quiero que la máquina, a partir de los datos, reproduzca esas etiquetas. Es decir, que cuando llegue un dato muy similar, la máquina va a reproducir la etiqueta un dato muy similar a otros datos, la máquina va a reproducir esa etiqueta de esos otros datos. Y el enfoque no supervisado, que creo que lo hemos hablado poquito, es cuando yo no tengo esas etiquetas. Yo nada más tengo datos y yo quiero sacar o ideas, o hipótesis, o patrones de esos datos. Entre los enfoques no supervisados, el más notorio es el clustering. ¿Qué es el clustering? Es en realidad coger un grupo de datos y agruparlos. Agruparlos basados en algunas características intrínsecas, como puede ser una región del espacio, de esos puntos que ya vimos, que esté muy densa, o agruparlos basados en similaridades, como puede ser una distancia euclidiana entre dos puntos del espacio. Entonces los puntos que estén más cercanos basados en esa distancia euclidiana se agrupan. El objetivo como tal del clustering es que yo sepa cuál es la distribución de los datos. Entonces esto es prácticamente clustering. Yo tengo puntos, realmente no son ni rojos ni verdes ni nada, simplemente tengo puntos y llego y los agrupo a partir de un algoritmo. Algunas de las aplicaciones, compresión de la información, como por ejemplo yo tengo una imagen de muchos colores, de una gran gama de colores, y a partir de clustering puedo agrupar los colores más similares entre sí, basados digamos en las características RGB, rojo, verde y azul, ¿cierto? Y entonces a partir de esos colores yo puedo encontrar esos colores más representativos que podrían llamarse los prototipos de cada grupo o de cada clúster. Entonces, en la imagen nueva, yo no voy a colocar toda la gama de colores que tenía, sino que cuando tenga un píxel que cayó en ese clúster, utilizo el prototipo y entonces ya voy a tener un rango de colores más diferente. Es decir, yo tengo un rojo muy oscuro, un rojo muy clarito, un rojo medio, y el centro de ese clúster, digamos que los tres están en el mismo clúster, es un rojo que es el promedio de los tres, y así se puede comprimir la información. Otro es segmentación de imágenes, que es un ejemplito que traje de clustering. Otro es sintonización de controladores. Yo puedo tener, por ejemplo, una planta, analizar la señal de la planta y mirar en qué momentos o qué etapas tiene esa planta. Entonces puedo sacar, por ejemplo, el error que tiene la planta en ese momento, la derivada del error, y encontrar cada una de las etapas que hay. Entonces en este momento puede que la planta en los siguientes minutos vaya a fallar, o puede que la planta en este momento esté creciendo, o puede la señal, obviamente, ¿cierto? Entonces al encontrar esas etapas yo puedo aplicar a cada una de esas diferentes etapas un diferente controlador. ¿Qué más? Agrupar resultados de motores de búsqueda. Es decir, coger documentos y mirar qué documentos son similares entre sí, para cuando yo esté buscando un documento de ellos, entonces muestro qué documentos son similares. Recomendaciones. Segmentación del hablante. Yo tengo, digamos, una grabación con muchos hablantes que puede pasar. Tengo esas grabaciones, pero yo no sé ni siquiera cuántos hablantes hay ahí. Yo simplemente sé que hay una energía más notoria, más significante cuando están hablando. Y entonces lo que yo hago es sacar características de cada uno de esos pedacitos donde están hablando y hacer clustering y encontrar cuántos hablantes hay, inclusive
cuando está hablando el hablante A, que puede ser un clúster. Es decir, el hablante A lo más probable es que hable según las características similar en cada uno de esos segmentos de la grabación. En estadística multivariada se utiliza demasiado para sacar análisis, para sacar qué features, qué características importan más, cuáles son más relevantes, y son un poquito de las aplicaciones que se utilizan en clustering. ¿Por qué y cuándo? Digamos que yo tengo un algoritmo de clasificación entre perros y gatos, y el algoritmo de clasificación llega y me saca una curvita que hace que tenga un 90%, un 98, 99% de accuracy, ¿cierto? Un algoritmo que funcione muy bien. Pero ese algoritmo solamente me está respondiendo hacia las etiquetas. Entonces, ¿qué tal si yo aplico clustering a los resultados finales y encuentro, por ejemplo, que es que esta clase que era, digamos, los gatos, es que aquí hay un grupo de gatos y aquí hay otro grupo de gatos. Y quizás alguno de esos grupos sea una raza o otra raza. Es decir, a partir del clustering yo puedo sacar esas ideas que no tenían un etiquetado. Puedo encontrar nuevas clases que no eran esperadas en los datos. Yo creo que ya. Fuera de eso, me permite sintetizar datos, como ya vimos en el ejemplo de las imágenes. Adicionalmente, la etiqueta no siempre se tiene. Entonces, como no se tiene siempre la etiqueta, hay que recurrir al clustering. El ejemplito de perros y gatos que les mostré, yo puedo tener esos datos, puedo hacer una clasificación bien bonito, pero quizás a partir de esos clusters yo puedo sacar que es que hay 4 grupos de gatos, 4 razas de gatos o 4 gatos que tienen un comportamiento similar entre sí, 4 tipos de gatos. Y no solamente se pueden obtener esas ideas, también se puede saber si hay un grupo de gatos muy parecido a un grupo de perros y cuáles son las características que hacen ese grupo de gatos parecerse al grupo de perros. Lo que decía, no siempre el etiquetado está disponible. Por ejemplo, yo tengo, que no es difícil de obtener hoy en día, tengo 10.000 registros y entonces ¿yo qué hago con la etiqueta de esos 10.000 registros? Puedo poner a alguien a hacerla, obviamente, pero no siempre es posible. Entonces toca aplicar clustering. Compresión, supongan que yo tengo un diccionario de palabras y digamos que tengo 20.000 palabras, pero yo no puedo analizar todas esas 20.000 palabras. Entonces yo podría hacer, no sé si alguien conoce aquí el algoritmo Bucket Words, bolsa de palabras. ¿No? Ni idea. Es simplemente un algoritmo que se utiliza cuando yo tengo un diccionario, por ejemplo, un diccionario de 20.000 palabras y yo no puedo, o un diccionario de 20.000 características y yo no puedo analizar todas esas características. Entonces lo que hago es aplicar clustering y encuentro cuáles son esos prototipos de los clusters y solamente utilizo esos prototipos de los clusters, es decir, cambio cada una de esas 20.000 características y nada más utilizo las 500 representativas. Eso es compresión de la información. Otro enfoque es hacer aprendizaje semisupervisado, o así lo llaman en la literatura, que es tener poquitas etiquetas. Aquí traje un ejemplo que no es de la vida real, pero por ejemplo, si yo tuviera Netflix y solamente hay unos usuarios que han calificado algunas películas, ¿yo qué hago para calificar las otras películas para que los otros usuarios puedan saber de qué rango o cómo son esas películas? Entonces, algo que se puede hacer es a partir del clustering generar nuevas etiquetas. Entonces, tengo unas poquitas películas, poquito rating, unas poquitas etiquetas, hago clustering, encuentro esos grupos, a partir de los grupos, si en el grupo hay algunas etiquetas que conozco, a todo el grupo le asigno esa etiqueta y así puedo hacer un etiquetado de los datos. Es generación de etiquetas. ¿Qué approaches hay? ¿Qué enfoques hay? El clustering se puede partir en un enfoque particional, donde tengo el espacio de datos y lo que hago es partir ese espacio de datos y cada región representa un clúster. Otro es un clustering jerárquico, donde lo que tengo es todas las muestras al principio. Esto es uno de los ejemplos. Tengo todas las muestras al principio y entonces puedo relacionar muestra a muestra y empezar a generar un dendrograma. Ese dendrograma me permite sacar más ideas aún, que es por ejemplo que estas dos muestras se parecen mucho, que estas otras muestras se parecen también mucho y empiezo a juntarlas y a juntarlas
Esto es lo que se llama un agrupamiento jerárquico aglomerativo. Voy generando clústeres a partir de ir aglomerando muestras. O los clústeres basados en densidad, que es cuando genero clústeres donde hay regiones densas en el espacio. También están los clustering, los algoritmos de clustering basados en rejillas, que son bastante similares a los de densidad, sino que los de densidad pueden ser costosos computacionalmente. Entonces, ¿qué hicieron? Hagamos rejillas, y estas rejillas calculamos cuál es la densidad de esta rejilla, cuántos puntos hay en esta rejilla, y lo que hago es un clustering de rejillas en vez de puntos. O los basados en modelos, que es yo tengo una estructura esperada, entonces digo que todos los clústeres que quiero obtener al final van a ser gaussianos. Entonces lo que hago es hacer que esas distribuciones gaussianas se acomoden lo mayor posiblemente a los datos. Hay muchos algoritmos en la literatura, hay demasiados, y realmente todos dependen de lo que uno quiera sacar. Si uno quiere sacar clúster al final gaussianos, si uno quiere sacar al final clúster densos, depende de la aplicación. Yo voy a hablar aquí de un algoritmo que se llama el K-means, que es muy básico en cuanto a clustering, y se basa en que yo tengo un grupo de datos y quiero agruparlos en K clusters. Lo del K, de cuántos números de grupos quiero, lo vamos a hablar al final. Pero entonces yo quiero agrupar ese grupo de datos en K clusters. Entonces lo que hago es coger cada observación y mirar, por ejemplo, esta observación XY, y mirar los clústeres que tengo. Yo inicializo con unos clústeres aleatorios, entonces cojo una observación XY y miro qué tan similar es a este clúster y qué tan similar es a este clúster. ¿Cómo sé cuál es la similaridad? Puede ser la distancia euclidiana. Entonces este XY está más cercano en cuanto al espacio a CI, a C1. Entonces yo llego y asigno esta muestra a C1. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay varias cosas que definir, como es el número de clústeres, cómo los inicializo y la distancia que voy a utilizar. El algoritmo tiene los siguientes pasos. Primero, creo K clusters aleatoriamente. Después de crear los K clusters aleatoriamente, estos son los datos. Los datos tienen de dimensión n por p, n datos, n muestras por p de dimensión, y entonces genero K clusters aleatoriamente, y cada uno tiene dimensión de 1 por p, ¿cierto? De la misma dimensión de las características. Después de que inicializo K cluster aleatoriamente, entonces llego y mido la distancia de cada muestra XY a los clústeres. En este caso vamos a utilizar la distancia euclidiana. Entonces cada muestra la asigna al clúster más cercano. Y después lo que hago es recalcular los centros, es decir, las muestras XY que quedaron en C sub J, entonces llego y las promedio. Y eso me va a dar el nuevo clúster. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos con estos clústeres aleatorios. Estas muestras de acá quedaron acá, asignadas. Estas muestras quedaron asignadas a este clúster, estas quedaron a este, estas a este, y después lo que hago es recalcular esos centros basados en lo que quedó reasignado. Y entonces, si se dan cuenta, los clústeres se empiezan a mover. Y hago eso iterativamente hasta que ya los clústeres no se muevan más, esos centros. ¿Y cuándo no se mueven más? Cuando la distancia de todos los datos que quedaron asignados al clúster ya no varía. Esta S ya no decrece más. Entonces este es gráficamente el algoritmo. Inicializo clúster aleatoriamente, asigno muestras, recalculo y lo sigo haciendo iterativamente. Y este es un diagramita que hice de Python, no sé si alcanzan a ver esto bien, si algo ya lo mostramos en Jupyter. Entonces el K-means, el flujo sería, inicializo clúster aleatoriamente, asigno cada muestra al clúster más cercano, recalculo los clústeres y miro si S o J, dependiendo de cómo lo hayamos nombrado, ya llegó a ese mínimo o ya no está variando más. Entonces eso mismo, en Python podemos utilizar NumPy, utilizamos esta función random para generar n clúster aleatoriamente. Yo les había dicho que era n por p. Entonces lo que hago es, para cada dato, bueno, primero lo hago un número de iteraciones determinada, y para cada dato lo que hago es, el dato i lo resto a todos los clústeres. Entonces saco, por ejemplo acá con esta función de álgebra lineal norm, saco la distancia euclidiana. Entonces saco la distancia de todos los datos de cada dato a los clústeres. Entonces aquí tengo k distancias, y estas k distancias entonces llego y saco en la mínima.
Este armin me da el índice de la mínima, es decir, me da el índice del clúster más cercano. Entonces así asigno todas las muestras a todos los clústeres. Después de eso, lo que hago es llegar y recalcular los centros. Entonces para cada clúster llego y miro cuáles son las muestras que quedaron asignadas a ese clúster. Saco esos índices y lo que hago es sacar la media de los datos de esos índices, ¿cierto? Y después de que ya tengo los clústeres recalculados, ya miro a ver si la distancia J, ese criterio de parada, ha llegado al mínimo o ya no sigue disminuyendo más. Vamos a hacer un ejemplito de segmentación de imágenes, donde lo que se busca en segmentación de imágenes es que separemos esas partes de la imagen que son parecidas entre sí. Entonces, por ejemplo, si tenemos una imagen de un mar, un cielo, una playita, nos interesa, por ejemplo, sacar el mar, separar la playita y separar el cielo. ¿Para qué? Para después, digamos, aplicarle un algoritmo de clasificación y predecir las etiquetas, para quitar ruido de la imagen, podría ser. ¿Y cómo se hace eso? En realidad es lo mismo que les dije de Machine Learning, del enfoque clásico. Uno llega, coge la imagen y coge cada píxel. Y cada uno de esos píxeles llego y tengo un RGB que se van a convertir en mis características. Entonces este píxel ubicado en el espacio es, digamos, este punto. Este otro píxel ubicado en el espacio es este otro punto. Y entonces ya lo que hago es encontrar los clústeres. ¿Y los clústeres que me van a dar? Como esto es segmentación basada en color, me van a dar que todos estos puntos están cercanos entre sí en el espacio. Y es una forma de hacer segmentación de imágenes. Para mejorar, digamos, el algoritmo, uno podría coger cada píxel RGB y asignarle también la posición, porque si se dan cuenta, los píxeles que están cercanos entre sí y tienen el mismo color, pues obviamente me interesa agruparlos. Entonces, si se dan cuenta, llegamos a lo mismo. A partir de algo, se podría decir que tangible, llegamos a una matriz de puntos, ¿cierto? Vamos a mostrar el ejemplito. Aquí tengo esto, vamos a crecerlo, así mejor para que me crezca eso. ¿Ahí ven todos bien? Listo. Entonces lo primero que voy a hacer es generar datos y voy a generar unas distribuciones gaussianas con esta función de multivariate normal, que lo que hace es, me ubico una gaussiana en la dimensión 1, en la posición 2 y en la dimensión 2 en el punto 3. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace esto, un segundito, es generarme dos gaussianas, una en 2, 3, 2,3 y la otra en 10, 10, y estas son una matriz de covarianza que me dicen qué tan repartidos están los datos ahí. Entonces, pues lo que hice fue generar datos. ¿Para qué? Para mostrar cómo funcionan los algoritmos. Entonces, realmente lo que uno le llegaría en un problema real es que tengo un grupo de puntos así. Y obviamente uno visualmente puede saber que hay dos clústeres. Entonces uno aplica el k-means, que es lo mismo que les dije, creo clúster aleatoriamente, asigno a los clústeres y después aplico la media para encontrar los nuevos clústeres, los nuevos prototipos, calculo J y en sí cuando ya llegue a ese criterio de parada, es decir que ya J no está variando más, entonces me salgo, tengo las etiquetas y tengo los clústeres. Entonces aquí le voy a meter esta matriz X, que son los puntos que creamos, le voy a decir que hay 3 clústeres y que haga 1000 iteraciones. Él se va a salir antes, pero igualmente uno le coloca las iteraciones. Entonces aquí corremos esto y esto fue lo que encontró el algoritmo, que hay este clúster, este otro clúster y este otro clúster. Realmente uno sabe que hay 2 clústeres. Y así corre el algoritmo. Me genera unas gaussianas muy parecidas porque obviamente los puntos están más aglomerados entre sí, entre esas gaussianas. Hasta el momento no han visto como la gracia del clustering, porque obviamente teníamos los datos, sabíamos cuántos clústeres eran, pero al final vamos a hablar de un poquito de cómo se valida para saber más o menos cuántos clústeres pueden haber en los datos. Aquí traje un ejemplito de segmentación de imágenes donde tengo una imagen de la librería SkyImage y lo que hago con esa imagen
es que la voy a convertir a esta matriz que les dije, una matriz de ceros. Todo este proceso de acá es un proceso de conversión, donde creo un mesh grid de los datos, es decir, creo todos los valores posibles de X combinado con todos los valores posibles de Y. Después de eso llego y le hago un reshape a la imagen para que me queden todos los píxeles así. Y ya lo que tengo es una matriz X de datos que le voy a aplicar clustering. Entonces esta es la imagen original y al aplicarle el camis, por ejemplo aquí no utilicé la función mía, sino que utilicé la camis de sklearn para que vean que las funciones ya están y que simplemente es utilizarlas. Entonces, por ejemplo, dije que en esta imagen habían 15 clusters. Entonces al correr el algoritmo me dan esas etiquetas que ya van a aparecer. Es decir, para cada píxel se asigna una etiqueta. Y después de eso lo que hago, para cada píxel asigno una etiqueta. Y después lo que hago es pintar esas etiquetas con los colores promedios de los clusters. Si se dan cuenta, el camis no es un algoritmo muy óptimo para segmentar imágenes en cuanto a segmentación de color. ¿Por qué? Porque como le metimos la posición, entonces llega y no estoy acostumbrado a manejar esto. Entonces llega y tengo un clúster acá de todos estos colores que eran parecidos entre sí, pero no se juntó con este otro clúster. ¿Por qué? Porque este otro clúster tiene puntos ya más alejados. Como le metí la posición, eso pasa mucho en Machine Learning, hay que saber escoger las características. También segmentó esto acá, segmentó esto acá, segmentó el pelo, creo que segmentó un poquito por acá. Entonces digamos que este algoritmo en este caso no es lo más óptimo, porque el algoritmo está enfocado en buscar grupos de forma gaussiana, esos grupos como los que tenemos acá, que si se dan cuenta funciona muy bien. Listo. Entonces les voy a presentar otro algoritmo adicional. Sin embargo, el camis es una base del estado del arte que todo el mundo utiliza siempre para comparar y es un algoritmo que puede funcionar muy bien cuando uno conoce cómo son los datos. Este es otro ejemplo de segmentación de imágenes. Sacamos de ahí los segmentos. Y hay otro algoritmo que les voy a presentar que se llama el DevScan, que está basado en distancia, en densidad. Entonces lo que hace este algoritmo es encontrar esos clústeres donde hay unos puntos, donde hay unas regiones densas. ¿Cómo lo hace? Encuentra un grupo de puntos y mira que ese grupo de puntos sea un threshold en cantidad, un umbral. Entonces lo que hace el algoritmo primero es clasificar los puntos. Los clasifica en puntos nucleares, en puntos de frontera y en puntos ruidosos. Los puntos nucleares son esos puntos que cuando yo me paro en el punto y miro en un radioanálisis, que normalmente en la literatura se llama EPS, por eso lo coloqué así, el radioanálisis, alrededor de ese radioanálisis hay un mínimo número de puntos que uno también define. Entonces, si se dan cuenta, este algoritmo cambió el escoger el número de grupos a escoger un radioanálisis y un mínimo número de puntos que hay en ese radioanálisis. Entonces el algoritmo funciona así: me paro en un punto, de hecho miremos los steps, selecciono un punto aleatoriamente, miro si ese punto es un punto nuclear. ¿Cómo lo miro? Simplemente me paro acá y miro si tiene el mínimo número de puntos, que en este caso es 4. Se dan cuenta que hay 4 puntos en ese radio nuclear. Entonces me empiezo a mirar cada uno de esos puntos que quedan en el radio nuclear y me empiezo a mover a cada uno de esos puntos hasta que llegue a los puntos de frontera, donde, si se dan cuenta, ya no cumple la condición de que hay 4 puntos en el radioanálisis. Y también están los puntos ruidosos, que no pertenecen a ningún punto nuclear y tampoco cumplen la condición. Se podrían decir que son los outliers. Entonces este algoritmo tiene esa ventaja adicional, que me permite descubrir qué puntos son outliers, muestras atípicas. Entonces, si el punto que yo estoy analizando es un punto nuclear, ahí se crea un nuevo clúster y se empieza a chequear iterativamente en todos los puntos de radioanálisis. El clúster se propaga hasta que ya no haya más puntos para añadir, es decir, hasta que llegan los puntos de frontera. Entonces aquí hay varias demostraciones del algoritmo utilizando, por ejemplo, un radio grande en unos puntos. Y entonces, si se dan cuenta, si yo utilizo un radio muy grande, entonces todos los puntos van a quedar en el vecindario. Entonces voy a crear clústeres así grandes. Si genero un radioanálisis más pequeño,
entonces ya va a tener clústeres más pequeños y estos outliers, por ejemplo. Entonces ya estamos jugando con estos dos parámetros. Entonces este es el flujo, seleccioné un punto aleatorio, entonces lo hice así, ahí se puede hacer diferentes implementaciones, pero la implementación que hice es, yo voy a tener un vector que tiene todos los puntos que se va a llamar all points. Ese vector tiene todos los puntos de, por ejemplo, de la imagen, es decir, todos los píxeles. Y lo que voy a hacer es que voy a ir agrupando todos los puntos en un vector que se llama cluster points, que son los puntos que ya han sido asignados a algún clúster. Entonces al principio, digamos que ningún punto ha sido agrupado, entonces esta funcióncita encuentra la diferencia entre estos dos conjuntos, entre todos los puntos y los cluster points. Entonces al principio prácticamente voy a tener en no cluster points todos los puntos. Después lo que hago es escoger un punto aleatorio con esta función de NumPy de random choice. Encuentro el índice de ese punto aleatorio y lo que va a hacer es analizar alrededor de ese punto si tiene vecinos. Esta función ya la vamos a ver, pero es una función recursiva que, si se dan cuenta, tiene que mirar qué puntos vecinos hay y a cada uno de esos puntos vecinos mirar otra vez qué puntos vecinos hay y a todos esos puntos vecinos qué puntos vecinos hay hasta que ya llegue a esos puntos de frontera. Entonces en sí funciona así, tengo un punto aleatorio y encuentro cuáles son los vecinos con toda la propagación. Si todos esos vecinos que encontré es mayor que un min points, es decir, el threshold, se asigna todos esos puntos. Si se dan cuenta que hay un vectorcito, este vectorcito es el mismo de assign de ahorita, que para cada posición, cada índice es realmente la etiqueta de esa muestra. Entonces todos estos puntos se le van a asignar a, aquí coloqué en el clúster, pero sería como el número del clúster, y se crea un nuevo clúster, se aumenta el número del clúster más 1. Si ese punto no cumple esa condición, entonces ese punto se asigna -1 y es un outlier, un noisy point. Entonces vamos a verlo, cómo lo implementé. Entonces para este lo que hice fue crear una clase, porque ya tenía variables globales como EPS, entonces lo que hago es inicializar primero esta clase con los datos, con el radio de análisis que voy a utilizar y con el mínimo número de puntos. Entonces cuando le doy en run, en el método run, entonces lo que va a hacer es lo que les dije, los puntos que no han sido asignados a ningún clúster, llego de ellos, cojo uno aleatorio y también tengo otro vectorcito para mirar qué puntos ya se le ha analizado de ese radio de análisis. Entonces llego y para ese índice en realidad es un clúster índice, pues es un índice de clúster que puede que llegue aquí y lo asigne a -1, obviamente. Pero entonces chequeo los puntos vecindarios. Para chequear los puntos vecindarios simplemente llego y calculo la distancia de ese punto, index del data, calculo la distancia de ese punto a todos los datos y miro si la distancia de esos puntos es menor que un EPS, de un radio de análisis. Si es menor, entonces llega y se suma y aquí tengo la cuenta de cuántos puntos hay en ese vecindario. Después, si ese número de puntos es mayor que un min points, entonces es un punto nuclear. Si es un punto nuclear, entonces analicemos todos los puntos vecinos que hay ahí. Entonces aquí es donde yo llego y cojo todos esos puntos vecinos, si se dan cuenta se sacan de acá, neighbor points, y llego y le quito a esos puntos vecinos el índice, pues porque el índice obviamente de esta resta iba a dar 0, y de cada uno de esos puntos llego y hago la misma función, check neighbors. Esta función simplemente se va a salir cuando no se cumple la función de que la condición de que es nuclear. Entonces, si se dan cuenta, es un algoritmo recursivo que va mirando punto a punto y sus vecinos. Entonces, si yo lo corro, por ejemplo, con los mismos datos, tenía que definir esto acá, y ahí lo corro. Y vamos a aplicar esto mismo al ejemplo de segmentación de imágenes. Y se dan cuenta, como lo que uno está buscando es regiones densas, este algoritmo va a funcionar mucho mejor para hacer lo que es la segmentación de imágenes. Entonces aquí corrió y aquí podemos graficar el resultado.
Como tenía, digamos, valores muy grandes, entonces todos los puntos me lo agrupo en uno, así como el primer ejemplo. Pero si yo llego y hago un radio de análisis más pequeño, por ejemplo 1, entonces si se dan cuenta, por ejemplo aquí encontró, denme un segundito acá, ejemplo 5, con los datos, y lo corro, esperemos. Entonces ese mismo ejemplo lo hice con segmentación de imágenes, que me lo está agrupando todos en sí, pero entonces aquí ya utilicé lo que es la función dbscam de sklearn, que si ustedes se meten a la página de sklearn hay demasiados métodos de clustering, hay demasiadas métricas de validación, es un toolkit impresionante para hacer clustering y todo tipo de algoritmo de machine learning. Entonces el dbscan sobre esta imagen, en realidad estamos haciendo un agrupamiento sobre estos puntos, y lo que hacemos acá es llegar y utilizar el dbscan. Esto me da un objeto clustering al cual ya tengo las etiquetas, y esas etiquetas llego y grafico en sí las etiquetas que son parecidas con el mismo color. Entonces, si se dan cuenta, este algoritmo funciona mucho mejor. Encontró este naranja, encontró los rojos, y yo ni siquiera le tuve que colocar el número de clusters. Pues obviamente tuve que jugar un ratico con EPS y min samples, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde llega la validación. Pero se dan cuenta, sacó este clúster, sacó el clúster naranja, y entonces ya puedo hacer, a partir de eso, después aplicar un algoritmo de clasificación solamente a la región de la chaqueta y decir, por ejemplo, qué chaqueta es, podría ser, o si eso es un casco, o si lo de atrás es un cohete. Digamos que se podría tratar como un algoritmo de preprocesamiento. Listo. Y entonces aquí llega la validación. Entonces yo les estoy hablando aquí de clustering, pero que es no supervisado, pero ¿cómo así que yo le tengo que dar un valor K, un valor de min points o un valor de PS? Entonces realmente es complicado, porque como en el clustering no tiene etiquetas, entonces no puede saber cuál va a ser la estructura esperada de los datos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 4 datasets, y a cada dataset se le aplica un algoritmo diferente. Lo más probable es que, por ejemplo, a este dataset, todos estos datasets se le aplicó el CAMIS, que está basado en distancias. Entonces todos estos puntos acá me los va a agrupar, y todos estos puntos me los va a agrupar. Un dbscan, por ejemplo, agruparía estos acá y estos acá, ¿cierto? Y estos acá, ¿cierto? Dependiendo de los parámetros. Pero entonces, en la literatura lo que se propuso es índices de validación. Y esos índices lo que hacen es medirme esos clústeres finales que yo tuve, qué tan compactados están, qué tan separados están, porque es lo que yo quiero, tener datos compactados y separados, o decir, por ejemplo, qué tan densos están. Entonces hay dos criterios, externos e internos. Los externos son para comparar el agrupamiento con un etiquetado posible que yo podría tener. En realidad se utilizan es para comparar algoritmos, no se utilizan como tal para encontrar esos parámetros. Y los internos sí son los que miden la compactación, la separación, la densidad. Aquí hay varios enfoques, que era lo que les decía: compactación, separación, concordancia, que es si yo tengo dos puntos en un clúster y tengo dos puntos que están en clústeres diferentes, los dos puntos en un clúster deben estar más cercanos que esos dos puntos que están en clústeres diferentes, como la concordancia en cuanto al algoritmo. Y hay dos tipos de índices. Los índices que realmente el proceso de validación es así: usted no sabe cuál es el valor de K, no sabe cuál es el valor de EPS, no sabe cuál es el valor de min points. Entonces lo que hace es hacer un set de una combinación de todos esos valores. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo el CAMIS, yo llego y hago el algoritmo para 0 clúster, bueno, 0 clúster no, para un clúster, para 2 clúster, para 3 clúster, y saco el valor de índice del particionamiento final. Y entonces el índice, yo voy a coger el número de clústeres en el cual el índice sea mayor, o hay índices que también son cuando el índice sea menor. Y hay otros índices que lo que buscan es, por ejemplo, esa S que calculamos se podría tratar como un índice de compactación. Mientras más pequeña esté, o mientras llegue a ese mínimo, entonces va a ser los clústeres más compactados. Entonces en ese S
llega y a partir de que vamos creando más clusters, entonces ese ya no está variando tanto. Y se dice que cuando llega a este codito, se podría decir que es el número de clusters. Pero realmente lo que se hace es que todos estos índices de diferencia se pasan a estos índices de mínimo y máximo. Al final tenemos índices y lo que hacemos es graficar esos índices para todos los parámetros. Aquí, por ejemplo, esto es una librería que yo hice con 49 datasets, tiene 20 índices externos de la literatura y 72, aquí no es external sino internal, y entonces lo que hice fue comparar esos índices con los diferentes datasets. Están organizados de mayor a menor acá, de los que tienen mejor eficiencia. Esta gráfica es un poquito confusa, de hecho no la entendía ni mi asesora, nada más la entendía yo, pero yo era feliz con ella. Entonces, en fin, la conclusión es que estos son los índices mejores y que se pueden utilizar. Inclusive muchos de ellos, por ejemplo este Silhouette, está en la librería de scikit-learn. Entonces les voy a mostrar el repo. De hecho, si quieren mirar, por ejemplo, todas las charlitas y todo, me pueden buscar en GitHub como William E. Gómez. Entonces, este es el perfil. Aquí están, por ejemplo, todas las charlas de Python que he dado en Python Medellín. Aquí está la charlita de hoy. De hecho, aprovecho para darla esta semana en Python. Y aquí está la librería en los repos. La verdad, tengo ganas de hacerla como una librería open source, donde pues la gente empieza a contribuir y pues en algún futuro, digamos, proponerla para scikit-learn. Pero aquí está la librería, donde tiene todos esos índices calculados. Entonces library, y es una clase de índices internos, son los 72 índices y los índices externos. Entonces al final se convierte en una validación de calcular todos los parámetros con índices. Y ahí vamos.